Entrevista al Día con Hernán Higuera. 6:30. El paro indígena en Ecuador puso nuevamente en evidencia la polarización social. ¿Las narrativas del gobierno son las adecuadas o incrementan las tensiones entre varios sectores? Narrativas y acciones. Esto le preguntamos a Gabriela Panchana, comunicadora política, con quien vamos a abordar de inmediato el tema de la comunicación del gobierno. ¿Agudiza o no la polarización las formas de comunicar y las acciones que se ejecutan? Gabriela, buenos días, bienvenida. Buenos días, Hernán, un gusto saludarlo a usted y a la audiencia. Bueno, efectivamente agudiza la polarización. El gobierno ha optado por manejarse en una permanente confrontación, y eso en una situación en la que ya estábamos de alguna manera fragmentados, por lo menos, si no polarizados, y llegamos así a la segunda vuelta, mejor dicho, a la primera vuelta, con esos porcentajes tan pequeños del resto de candidatos, y dividido el país en dos bandos que aparentemente eran opuestos. Vemos al presidente convertirse en un líder que repite prácticas que creíamos y queríamos haber superado. Entonces, me parece que le funciona en el corto plazo la polarización, porque sirve para aglutinar, digamos, temas y simplificar o sobresimplificar los temas, pero que es un peligro para poder generar realmente espacios intermedios, espacios de diálogos y más que nada generar soluciones compartidas, porque este es un país donde tenemos que ser capaces de vivir quienes pensamos distinto. Pero ayer ya se dio una oportunidad de diálogo, un acercamiento, posibilidad de preacuerdos, pero vemos que los manifestantes tampoco quieren ceder. Entonces allí, ¿qué tipo de narrativas o de estrategias se puede usar? Bueno, lamentablemente creo que ha habido, digamos, desde el principio, había poco ánimo de diálogo de ambas partes. Me refiero a los primeros días de las protestas. Aparentemente había un cierre absoluto de parte del gobierno o del presidente, porque realmente quien lleva la voz cantante en el gobierno es el presidente Noboa. De retroceder, y yo estoy de acuerdo en que no se debe retroceder en la decisión de eliminar o de focalizar el subsidio al diésel. Sin embargo, ¿de qué nos ha servido 24 días si anoche, al menos yo lo que escuché en una entrevista en este mismo medio a la líder indígena Nina Pacari, ella dice que parte de los acuerdos, que de hecho el primer acuerdo es la eliminación del subsidio, lo cual no fue lo que se anunció en la presentación del acuerdo supuesto al final del diálogo entre el gobierno y los líderes o los dirigentes de la comunidad local de Otavalo. Entonces, me parece que no hay suficiente transparencia, que tal vez no se le ha dado suficiente tiempo a las conversaciones, y también, obviamente, la división interna de la CONAIE y de la dirigencia indígena, y mezclada con otros intereses de gente que no quiere la paz en el país, hace que las cosas sean muchísimo más difíciles. Y frente a la violencia que se manifiesta en esta protesta, porque claro, las imágenes que circulan y que se obtienen en la zona del paro, digamos, ya son distintas, mucho más agresivas, tanto de quienes están en la manifestación como también de la fuerza pública, que ya pues está, digamos, hostigada después de tantos días. Y si no hay la posibilidad del diálogo, si las narrativas no funcionan, ni siquiera la alcaldesa ni los dirigentes han podido controlar a las bases que quieren ver papeles, documentos y acciones de inmediato para levantarse, ¿qué narrativas usar en este punto? El tema de las narrativas es que la comunicación política necesita que haya política para que haya comunicación. Es decir, no podemos simplemente creer que a través de mensajes o de propaganda o de destellos se puede resolver problemas serios, problemas graves y problemas que tienen que tener una solución colectiva. Es decir, este no es un tema, no vivimos en una monarquía, no vivimos en una autocracia, vivimos en una democracia. Entonces,
no nos va a gustar ceder, no nos va a gustar sentarnos con los que piensan distinto, pero eso es parte de lo que significa vivir en democracia, porque la alternativa al diálogo y la alternativa a la construcción de consensos es prácticamente es la guerra, es decir, es la guerra y es el exterminio. Entonces, no podemos, tenemos que encontrar la manera. Y si eso nos toma horas, días, para estar sentados en una mesa, pues tenemos que hacerlo. Creo que parte del tema ha sido creer que todo se podía resolver en cuestión de un día. Tal vez se va a demorar un poco más. Pero creo que no hay alternativa. Es decir, no creo que pasa solamente por la comunicación hacia afuera, sino por lo que se haga hacia adentro con las comunidades. Hay un factor externo que deberíamos tomarlo en cuenta también para este análisis, y es el hecho de que hay grupos que no son indígenas, que están encapuchados, que se mueven en camionetas, que andan amenazando a empresarios, emprendedores. Lo vimos ayer en la tarde en Cayambe, donde se dio también un fuerte enfrentamiento por este tipo de gente que anda enmascarada en motocicletas, en camionetas. ¿Cómo dialogar cuando hay un tercer grupo que no se sabe quiénes son? Bueno, ahí yo sí creo que definitivamente el sistema de inteligencia del Estado debería de servir para tratar de identificar a estos grupos y que la justicia los persiga. Es decir, no se puede, definitivamente no se puede estar no podemos estar sujetos o sometidos a grupos paramilitares o grupos criminales que pretendan ponerse por encima del Estado y prácticamente secuestrar a la gente, obligarlas a que paguen como que si fueran ellos una especie de recaudador del Estado, en este caso de un Estado criminal, de un gobierno paralelo. Entonces ahí es donde funciona la autoridad. El tema aquí, Hernán, es que ¿qué es la autoridad y qué es el gobierno? Es en tanto y en cuanto tenga la capacidad de defendernos y de protegernos. No podemos reconocer a una autoridad. Es decir, ese es el problema. Mientras el gobierno no pueda defender a las comunidades de estos grupos armados, la gente se ve sometida a estos grupos armados que funcionan como gobiernos paralelos, extorsionadores. Entonces, es muy difícil tratar de llegar a un acuerdo con protestantes si no podemos, como Estado, no podemos verdaderamente proveer la seguridad mínima para que la gente pueda trabajar. Entonces, obviamente, estas protestas se convierten en caos, en espacios perfectos para que los grupos criminales terroristas afloren y hagan de las suyas. Entonces, por eso es que es tan peligroso dejar que avancen las protestas, porque se convierten en un espacio perfecto para estos criminales y ponen en una extrema vulnerabilidad a la gente. Uh-huh. Pero están dentro de los manifestantes indígenas, ¿no? Porque entonces tampoco las bases indígenas los han denunciado, les permiten que están allí. Ayer circularon nuevos videos de el uso de bazucas y uno dice, bueno, y ante eso cómo se actúa sin afectar al pueblo indígena, porque ya vemos que con los gases, ayer falleció una persona con un paro respiratorio. Hubo un comunicador que fue impactado con una bomba, con una bala de estas de goma, causándole heridas. Hay otro muerto. Entonces, allí, ¿qué narrativas aplicar desde la comunicación política, desde la vocería del gobierno, que ahora mismo está entrampada en un problema con los medios y su relación precisamente? Entonces, ¿qué hacer? A partir de esto, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que tiene que haber un poco más de pedagogía, de transparencia. El gobierno debería de dejar un poco el tema de la confrontación y explicarnos cuál es el proyecto colectivo que nos está planteando, y en función de ese proyecto colectivo decir, esto es lo que vamos a hacer. Y parte de lo que hay que hacer es
digamos, separar el trigo de la cizaña, y si los propios manifestantes no separan a los grupos que están infiltrados o que son, digamos, grupos violentos dentro de sus propias comunidades, tiene que haber consecuencias. Entonces, una de las cosas que no puede repetirse y que anoche me llamó la atención y me preocupó es que parte de los acuerdos sea que los que estaban detenidos o los que estaban con procesos iniciados por la Fiscalía ya fueron liberados, sean liberados, y cosa que además no entiendo cómo el gobierno puede asegurar, porque se supone que estaban en manos ya de la justicia. Entonces se supone que hay una división de funciones y el gobierno no debería de poder simplemente ordenarle a la justicia que libere a la gente que ha sido que ha empezado a ser investigada por actos de violencia. Mientras haya impunidad, mientras no haya consecuencias ante cualquier hecho violento, venga de donde venga, incluyendo los militares, incluyendo la policía, entonces simplemente la ley no sirve. O sea, la ley es una sugerencia, y eso es parte de vivir en paz. Parte de vivir en paz es que haya un sistema jurídico que nos proteja de los actos violentos, pero para eso tiene que haber castigo. Pues si no hay castigo, simplemente es un incentivo para que los violentos sigan siendo violentos y los delincuentes sigan delinquiendo. Muy bien, gracias Gabriela Panchana por este tiempo, este espacio, por el análisis y la profundidad en el tema, para la opinión pública, para el debate y para el análisis. Muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes. Gabriela Panchana, comunicadora política, hablando de la comunicación del gobierno, si se agudiza o no la polarización. Ustedes la han escuchado. 6:42.